Bueno, muy buenas tardes a todos ya cansados. Reitero el agradecimiento, doctor Ferdinando, por todo el apoyo a quienes hicieron esto posible. No voy a repetir los nombres, ya los dijimos el día de ayer. Quisiera cerrar con 3 reflexiones generales. La primera tiene que ver con algunos hechos que yo creo que vale la pena tener en cuenta, que todos nos los llevemos y que expresen un poco la complejidad de la tarea que tenemos entre todos. La segunda reflexión tiene que ver con 5 puntos que quiero hacer, reflexiones, si se quieren, de un reformista reticente. Y la tercera, una reflexión sobre lo que ha pasado aquí y sobre si este es un foro más o este es un foro distinto. Empiezo con algunos hechos importantes que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Si ustedes repasan lo que se ha dicho aquí y la misma información que nos presentó la doctora Amanda Glassman y un comentario que hace el doctor Jaime Arias, donde nos dice aquí faltan 10 billones de pesos. Yo creo que hay algunos hechos que si uno los mira de entrada empiezan a parecer como contradictorios. Estamos gastando de pronto poco, se nos dijo también esta mañana con respecto al PIB, 6,5, 7%, pero al mismo tiempo tenemos un gasto público como porcentaje, el gasto público en salud como porcentaje del PIB del gasto total, que es muy amplio. Entonces esas dos cosas coinciden, que es lo mismo a decir que el gasto de bolsillo en Colombia es relativamente bajo, tal vez es más bajo en el mundo en desarrollo. Esos hechos coinciden con una realidad sociológica muy complicada que ustedes conocen bien y que va a ser muy difícil a la hora de pensar si necesitamos 5 o 10 billones adicionales, y es la baja disponibilidad a pagar en salud de los colombianos, poco como resultado de los cambios que hemos venido implementando. Si se quiere, dijéramos, es una consecuencia sobrecultural o sociológica de la misma reforma a la Ley 100 del año 93. Entonces todos nos podríamos poner de acuerdo que sí, que va a aumentar esos 5 o 10 billones de pesos, pero no va a ser fácil aumentarlos con gasto público y tampoco va a ser fácil aumentarlos con gasto privado. Y ese es uno de los desafíos grandes que enfrenta este sistema en los años por venir, y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar las dificultades. Y seguramente va a tener que venir de ambos lados. Un aumento del gasto público que nos va a ubicar bien por encima del promedio de América Latina, pero también, no sé cómo, yo creo que tenemos que incentivar el aumento del gasto privado. Eso es una realidad. La otra tiene que ver con algo que también se ha dicho en estos días y que me preocupa cada vez más. Ayer Nicolás hacía una buena reflexión, y es la forma como se está distribuyendo el talento y las capacidades en nuestro territorio heterogéneo. Es algo que le ha pasado a Colombia y que no nos hemos dado cuenta plenamente. Lo viví yo incluso como profesor de economía hace 3 años. Conseguir un profesor, por ejemplo, de econometría, que no sea en las 3 principales ciudades de Colombia, era imposible. 50% de muchas de las especialidades, los especialistas están concentrados en la ciudad de Bogotá. Eso responde a factores endógenos completamente que no controla el Estado, muchas veces que no puede controlar. Uno decía, tenemos incentivos, hemos puesto incentivos. Hoy en día un anestesiólogo en un hospital de segundo nivel gana 30 millones de pesos, 1 millón de pesos diarios. Y así todo es difícil, y es una realidad que tienen que vivir en el tema de talento humano en los hospitales públicos en este país. Y eso no lo va a solucionar ninguna reforma a la salud. Eso tiene que partir de cambios, dijéramos, más profundos y de cómo hemos venido concentrando, vuelvo y repito, ciertas capacidades y cierto talento en 2 o 3 centros urbanos. Y hemos venido perdiendo esa capacidad que tenía Colombia, que lo decíamos con orgullo que era un país de regiones. Tenemos 2 o 3 o 4 polos de desarrollo, eso nos sigue distinguiendo de otros países de América Latina, pero tenemos un problema complejo. Incluso en el área económica, cuando yo comencé a estudiar economía, los centros regionales tenían, dijéramos, una importancia de un peso específico. Hoy en día en algunas áreas lo tienen, pero mucho menos. Y eso es un tema preocupante que lo tenemos que tener en cuenta. El otro tiene que ver con un hecho global que se ha mencionado aquí una y otra vez y con el que tienen que lidiar todos los sistemas de salud del mundo: la presión tecnológica. El profesor Haddad nos llamaba ayer la atención sobre la crisis de la evidencia, ese divorcio entre valor y precio en muchas de las innovaciones, pero también la dificultad de tomar decisiones en un sistema de salud como el nuestro, también descentralizado, a la hora de atajar esta presión tecnológica.
Esos desafíos van a estar ahí, gravitando sobre cualquier proceso de reforma, no van a desaparecer y tendremos que lidiar con ellos de manera ordenada. Y eso me lleva a concluir algo que nos dijo o nos insinuó Amanda una y otra vez, y es la complejidad. Esto no es fácil, ni lo va a ser, ni tenemos, dijéramos, una solución expedita a esta encrucijada. Que me lleva a mi segundo punto, que son las conclusiones del reformista en este proceso en el que ya llevamos embarcados algunos meses. El primero, yo creo que es un llamado de atención para todos. No vamos a tener una reforma definitiva, no estamos embarcados en la reforma a la salud, estamos embarcados en una reforma a la salud, vendrán otras. No se pueden ver los intentos parciales de reforma, llamémoslo la 1122 o la 1438, la 1608, lo que fuera, como fracasos porque no resolvieron todos los problemas. El repaso que nos hicieron esta mañana sobre lo que ocurrió en Inglaterra o lo que ocurrió en Holanda, o miren lo que está ocurriendo en Estados Unidos, yo que nos llama la atención sobre que las reformas aquí tienen que ser esfuerzos permanentes. No es que hicimos la reforma y esto se acabó y quedaron resueltos los problemas. No hay una reforma única a la salud. Si fuéramos conscientes de eso, yo creo que seríamos más realistas a la hora de apreciar estos esfuerzos, porque me dio la impresión el año pasado cuando estábamos discutiendo la reforma a la salud que la actitud de muchos agentes es ahora o nunca, esta es la reforma, no va a haber otra. Y eso hizo que los intereses legítimos tuvieran una actitud muchas veces irracional en este proceso, porque era la reforma. Esta es una, vendrán otras. Probablemente cada 2, 3 años, que la realidad es dinámica, es cambiante y estos son problemas emergentes. La segunda es que la reforma de la salud define las reglas de juego, define algunos incentivos importantes, nos traza algunos objetivos de largo plazo, puede cohesionar ciertas voluntades, nos une a algunos en algún esfuerzo, pero una reforma a la salud no puede por sí sola construir capacidades estatales y no puede por sí sola propiciar ciertos cambios culturales que son fundamentales para el cambio social. No nos estamos jugando la vida del sector completamente en la reforma a la salud. Hay esfuerzos de todos los días, dispersos, pero que nos van cambiando las cosas paulatinamente. Y hago sobre todo el énfasis sobre esa necesidad imperiosa de ir construyendo esas capacidades en el territorio. Son disímiles. Y aquí, en este mismo sala, tenemos experiencias exitosas que deberíamos empezar a replicar. Aquí sentado está, calladamente nos ha acompañado el gerente del hospital de Támesis, que tuve la oportunidad de conocer hace 3, 4 meses. Si algunos de ustedes fueran allí y miraran lo que está pasando, de pronto entenderían que hay muchas rutas de posibilismo, de cambiar la realidad, incluso con las normas que tenemos. Viene mi tercera reflexión como reformista, teoría general de las reformas. Uno empieza pensando en el bienestar general. Decíamos, esta es una reforma para la gente, no para los agentes. Pero rápidamente en la discusión pública los esfuerzos de avanzar por el bienestar general terminan siendo cooptados por lo que uno podría llamar cuadriláteros redistributivos. Y tenemos una simetría general que cualquier reformista se da cuenta muy rápidamente, y es que es mucho más fácil servir de árbitro a esas peleas redistributivas que hacer una reforma que efectivamente mejore el bienestar de las personas. Les doy un ejemplo para que entiendan lo que estoy diciendo, que así de esta manera suena muy general y no tiene que ver con la reforma a la salud, sino con otro esfuerzo reformista o regulatorio. Y ustedes conocen bien la resolución 1441, que trata de establecer las condiciones de habilitación para las instituciones prestadoras de salud. Nos está enloqueciendo, o más bien nos están enloqueciendo. Esto se ha convertido en un cuadrilátero redistributivo entre diferentes grupos de talento humano. Entonces yo recibo los especialistas en medicina estética y me presentan una cosa, y después vienen los esteticistas y me dicen lo contrario. Y entonces nosotros tenemos que ver a dónde ponemos la cerca entre dos intereses que confluyen y convierten un esfuerzo que iba simplemente a garantizar unas mejores condiciones de calidad para el paciente en un conflicto entre dos grupos de interés. Hematólogos y hematoncólogos, lo mismo, que una reunión con el uno, que una reunión con el otro. Los optómetras y los técnicos en optometría.
los psiquiatras y los psicólogos para los centros de tratamiento para los consumidores de sustancias psicoactivas. Y la lista es larga y tendida. Incluso hay algunas cosas hoy en la prensa. Lo mismo pasó, y yo creo que en la reforma, si hubiéramos dicho, bueno, vamos a hacer una reforma para molestar a todo el mundo y para generar conflictos de interés, no lo hubiéramos hecho mejor. Porque entonces tuvimos 4 capítulos. Y en uno dijimos, vamos a meternos en los temas de política farmacéutica, que por sí solos serían una reforma. Y entonces ahí creamos un conflicto entre las multinacionales y las compañías locales. Lo que quería simplemente ser una reforma que iba a ir por el bienestar general, lidiar con la presión tecnológica, garantizar unas condiciones óptimas de acceso a medicamentos, se nos convirtió en un pugilato redistributivo en ese tema imposible de la propiedad intelectual en el tema de salud. Tema de talento humano, aquí hay algunos de los protagonistas. Dijimos, tenemos que formalizar los trabajadores de la salud, tenemos el sector más informal del sector público, otro pugilato entre los sindicatos tradicionales del sector y las agremiaciones de especialistas, que veían en este esfuerzo una gran amenaza. Cuando dijimos, de pronto, como no tenemos muchos especialistas y están muy concentrados en el territorio, ¿por qué no replicamos algunas experiencias exitosas de otros países y que algunos hospitales universitarios, en el buen sentido, puedan graduar especialistas? Otro pugilato entre las universidades y los hospitales. Y cuando dijimos, ¿y por qué no tratamos de hacer algo razonable, por ejemplo, en los temas de los gestores de servicios de salud y redefinimos bien los incentivos y tratamos de tener una discusión sensata que consulte a la evidencia internacional sobre el tema de integración vertical? Gran pugilato entre aseguradores y prestadores. Y nos estaban enloqueciendo. Ser reformista no es fácil. Y uno tiene entonces que abstraerse de todas estas peleas redistributivas y decir todos los días la misma mantra, es el bienestar general. No podemos ser árbitros de todos estos conflictos de interés, porque va a ser muy difícil. Pero cualquier esfuerzo de reforma, ahora y siempre, va a ser empujado hacia allá. Entonces aquí hay una economía política endemoniada, que me lleva al cuarto punto. Y es que nadie está contento con el árbitro, nunca. Entonces, en todos estos, la gente dijo, fueron injustos con nosotros. Y se fue creando una especie de esquizofrenia, y es que todo el mundo estaba pidiendo reforma, porque querían que le dieran la razón y que le corrieran la cerca para su lado. Todo el mundo pedía reforma, pero nadie estaba de acuerdo con la reforma que se presentaba. Entonces, el único consenso posible era el de no, cuando todo el mundo estaba insatisfecho. Lo peor de todo es que este no es un problema de esta reforma, este va a ser un problema de cualquier reforma. Y por eso yo creo que una reunión como esta es importante, porque si no nos damos cuenta un poco que detrás de todos estos discursos tenemos que ser un poco sinceros y que hay intereses legítimos que no se quieren presentar como intereses legítimos, sino como la gran defensa del usuario. Todos aquí empezaron con lo mismo. Tenemos que pensar en la gente, nuestro objetivo es el paciente. Yo ya aprendí a ser un poquito escéptico. Y en el fondo, entonces, lo que uno tiene que tratar en cualquier esfuerzo de reforma es ver dónde se presentan posibilidades para un cambio efectivo que verdaderamente beneficie a la gente. Me estoy presentando en un papel antipático y es como si el ministerio fuera el único que representara efectivamente los intereses del público en general. No quiero ser yo, pero yo la verdad en muchos de los intentos que tuvimos el año pasado lo noté así. Como que éramos árbitros, aquí había una cosa muy complicada, una especie de corraleja donde todo el mundo vestía desde todos los lados. Y yo una vez utilicé una frase que no les gustó a algunos, de Fernando Vallejo, de una de sus novelas que tenía por allá subrayada, a usted no le gustó, ¿no? Que yo la utilizaba, la rapacidad travestida de desprendimiento. Es dura, pero nos muestra que aquí hay una economía política, dijéramos, compleja, que se una a otro tema que los economistas conocemos bien, y aquí dijeron, ¿dónde están esos pacientes? ¿O dónde están los otros?
Ustedes saben bien que hay un problema que llama la lógica de la acción colectiva, y es que esos intereses dispersos, más complejos, no organizados de la gente, generalmente no acuden aquí porque el paciente no tiene muchas personas quien lo representan. Por eso es importante que entre todos en algún momento tengamos ahí la gente en algún tipo de reforma. Este panorama parece desolador, pero tenemos que ser capaces de seguir cambiando las cosas, con las expectativas de pronto no tan altas y encontrando vías de hacer reformas que mejoren las cosas. Y yo creo que algunas de las reformas que se han hecho en el pasado han mejorado algunos de los elementos. La 1438, por ejemplo, con el giro directo, antes se demoraba 90 días, hoy llega en 5 días. Ustedes, muchos de los que hay aquí, han sido beneficiarios de la compra de cartera, la 1608, que también fue una reforma parcial, donde se mejoraron ciertos elementos importantes. Los decretos que hemos hecho, a pesar de los problemas, doctor Juan Carlos, la regulación siempre será sujeta a ensayo y error y ajustes en el tiempo, pero yo creo que la regulación de precios de medicamentos ha sido una política seria que retoma las mejores prácticas internacionales que estamos ajustando a medida que los agentes a su vez se ajustan o se sobreajustan a lo que estamos haciendo. El mismo decreto de movilidad, decía Leonardo Villar esta mañana, que había incentivos en el régimen subsidiado a la informalidad. Yo creo que eso lo corregimos, no de manera total, pero de manera, dijéramos, bastante efectiva con el decreto de movilidad, y así vamos avanzando. Nos reclaman soluciones y al mismo tiempo hay quejas sistemáticas de las normas, que tenemos muchas normas. Esa es la única forma de ir avanzando, ir en este mare magnum normativo, encontrando posibilidades para hacer cosas que beneficien efectivamente a la gente. Quiero terminar con esta reflexión general. 62 foros, yo he estado en todos, o en casi todos. En octubre del año 2012 tratamos de tener una reunión como estas en el ministerio. No tuvimos convocatoria, fue simplemente algunos de ustedes, muchos decidieron no ir porque les parecía que no valía la pena. Tuvimos las audiencias públicas de la reforma a la salud en el primer semestre del año pasado, donde fueron muy distintas a lo que estamos observando aquí, porque hacíamos una audiencia con EPS, otra con IPS, otra con el sector académico, otra con los municipios, otra con los departamentos. No teníamos esta posibilidad de conversar. En el segundo semestre, ya con un ambiente, dijéramos, más caldeado, con los ánimos un poquito exaltados, muchos de estos diálogos se convirtieron en intercambios de estribillos, diálogos de sordos, cosas muy complejas. Yo creo que esta ha sido una reunión distinta. Y yo veo la gente que está aquí sentada, aquí están de los hospitales públicos y privados más importantes del país, de las cajas de compensación, de las EPS, del sector académico, las secretarías de salud que estaban todos invitadas, los trabajadores, gremios médicos, laboratorios farmacéuticos, nuestros compañeros del ministerio, algunos sectores de estudiantes. Hemos podido conversar y lo hemos hecho racionalmente, hemos intercambiado opiniones, nos hemos visto la cara. Es más fácil tener una empatía cuando uno se conoce. Yo dije al comienzo que el objetivo no era generar un consenso, era aprender a conversar y romper un poco la desconfianza. Yo creo que se ha cumplido plenamente. Yo me voy completamente satisfecho. Yo creo que la actitud que hemos tenido es excelente. De pronto la vida es difícil, pero si hubiéramos hecho esto al comienzo de todo el proceso, las cosas serían más fáciles, pero las cosas se van dando, muchas veces sin una planeación. Entonces yo simplemente quiero darles a todos ustedes las gracias por lo que pasó aquí. Yo creo que todos aprendimos un poquito y todos nos vamos hoy con más confianza y queriéndonos un poquito más. Y yo creo que eso también vale la pena. Porque créanlo, y yo termino con la frase de doctor Haddad, lo que va a pasar en el sector salud este año, el año entrante y en los próximos 5 años va a ser hecho por quienes están en esta sala. Y esa convicción la tenemos que tener, en uno o en otro papel. Ustedes, señores, van a ser los principales protagonistas de ese cambio. Y como dijo el doctor Haddad,
Una comunidad comprometida y con conocimiento es el único motor posible del cambio social. Muchas gracias a todos. De esta manera finaliza